Descubrí que mi madre gastó $300,000 sobornando a psiquiatras para declararme loca, mientras planeaba robarme la herencia multimillonaria que mi padre me dejó. Descubrí el sobre Manila escondido detrás de los libros de cocina en la cocina de mi madre en una sofocante tarde de enero, cuando el calor asfixiante del verano americano transformaba el aire en una masa densa e irrespirable que parecía amplificar exponencialmente la sensación de claustrofobia que me venía siguiendo durante meses en aquella casa que alguna vez había sido sinónimo de seguridad, confort y amor incondicional, pero que ahora se revelaba progresivamente como el escenario meticulosamente preparado para una traición tan profunda, tan calculada, tan absolutamente contraria a cualquier instinto maternal natural que desafiaba no solo mi concepción personal de los vínculos sagrados entre madre e hija, sino toda la construcción social, cultural e incluso biológica de lo que significa concebir, nutrir y proteger una vida que emergió del propio vientre. El reloj digital del microondas importado que Helen había comprado con la tarjeta de crédito corporativa de mi padre marcaba exactamente las 4:23 de la tarde. Una hora que quedaría grabada para siempre en mi memoria, con la precisión quirúrgica de un bisturí cortando capa tras capa de ilusión familiar cuidadosamente construida durante décadas. Como el momento exacto, el instante preciso, el segundo definitivo en que descubrí que mi propia madre, la mujer que me había llevado en su vientre durante 9 meses de embarazo, que había soportado el dolor del parto para traerme al mundo, que me había amamantado en mis primeros meses de vida creando el vínculo más primitivo y sagrado entre dos seres humanos, había orquestado sistemática, metódicamente y con frialdad psicopática, una elaborada conspiración médica con precisión militar para declararme mentalmente incompetente ante la justicia americana y asumir el control total e irrestricto de la herencia multimillonaria que mi padre, en su sabiduría premonitoria que ahora entendía había estado basada en sospechas fundadas, había dejado exclusivamente a mi nombre a través de un testamento blindado con cláusulas específicas antes de morir repentinamente de un ataque cardíaco masivo 5 años antes en una mañana de lunes aparentemente ordinaria. El sobre, amarillento por el tiempo y la característica humedad de las cocinas americanas donde el vapor constante de las ollas hirviendo impregna cada superficie con su presencia fantasmal e indeleble, estaba estratégicamente posicionado detrás de una fila de libros de cocina que Helen coleccionaba obsesivamente pero raramente consultaba. Volúmenes de tapa dura sobre cocina francesa que fingía dominar en cenas sociales. Compilaciones de platos regionales americanos que aseguraba habían pasado de generación en generación en la familia, pero que en realidad habían sido copiados de Internet. Cuadernos manuscritos con letra cuidadosa, que supuestamente contenían los secretos culinarios de mi abuela, pero que descubrí eran transcripciones de programas de televisión. Fue mientras buscaba una receta específica de pastel de naranja que mi abuela paterna realmente me había enseñado antes de morir. En un intento desesperado por conectar con recuerdos genuinos de amor familiar no contaminados por la toxicidad del presente, que mi mano rozó el grueso sobre cuidadosamente doblado y escondido como un secreto vergonzoso que nunca debería ver la luz del día. La textura áspera del papel Manila bajo mis dedos fue la primera pista física de que estaba a punto de descubrir algo monumentalmente significativo. Había una densidad, un peso en aquel sobre que trascendía sus propiedades físicas, como si el universo mismo intentara alertarme a través del tacto que el contenido de ese paquete cambiaría irrevocablemente mi comprensión de quién era mi madre, quién era yo, y cuál era la verdadera naturaleza de la relación que creía tener con la persona que debería ser mi mayor protectora en el mundo. El sobre contenía documentos que revelaban una conspiración tan elaborada, tan meticulosamente planeada, tan profesionalmente ejecutada que por momentos me preguntaba si estaba viviendo una pesadilla particularmente vívida o si había cruzado inadvertidamente a una realidad paralela, donde las madres destruyen sistemáticamente a las hijas por beneficio económico. Había contratos firmados con firmas notariadas por notarios que probablemente no tenían idea de que estaban legitimando documentos que servirían para una de las mayores traiciones familiares imaginables. Recibos de pagos sustanciales que sumaban cientos de miles de dólares transferidos metódicamente durante 3 años a través de cuentas bancarias que no sabía que Helen mantenía en diferentes bancos para dificultar el rastreo. Pruebas de transferencias electrónicas siempre realizadas en momentos específicos. Generalmente durante mis viajes de negocios, cuando sabía que estaría distraída con proyectos de ingeniería, y lo más importante, lo que congeló la sangre en mis venas como si el tropical enero se hubiera transformado repentinamente en un invierno siberiano.
Transcripciones detalladas de sesiones de terapia completamente fabricadas, donde supuestos profesionales de salud mental con credenciales impresionantes y especialidades específicas describían con rico detalle técnico síntomas psiquiátricos serios, progresivos y deteriorantes que nunca había presentado en ningún momento de mi vida adulta o infancia. Estos documentos médicos fraudulentos eran obras maestras de ficción psiquiátrica, creando un expediente médico tan convincente en su elaboración técnica, tan lleno de jerga especializada y referencias a manuales diagnósticos, tan meticulosamente construido con una progresión temporal plausible que fácilmente podría convencer a cualquier juez, médico o autoridad legal de que yo necesitaba urgentemente ser internada involuntariamente en cualquier institución psiquiátrica de alta seguridad, o que mi tutela legal fuera declarada sumariamente sin que yo tuviera la más mínima oportunidad de defensa, ya que cualquier protesta mía sería interpretada como una manifestación más de los síntomas psicóticos descritos en los informes. Las transcripciones describían episodios maníacos que nunca ocurrieron, citando fechas específicas donde supuestamente había demostrado comportamiento errático y peligroso, cuando en realidad estaba trabajando normalmente en mi oficina con docenas de testigos. Reportaban alucinaciones auditivas y visuales complejas que supuestamente había confesado durante sesiones que nunca sucedieron, en consultorios donde nunca había puesto un pie, con profesionales que nunca había conocido personalmente. Documentaban un deterioro cognitivo progresivo que contradecía completamente mi impecable desempeño profesional como ingeniera civil responsable de proyectos de infraestructura urbana multimillonarios que requerían precisión matemática y claridad mental absoluta. Mis manos temblaban violentamente como hojas de papel en el viento de una tormenta tropical, mientras leía cada documento con la atención obsesiva y desesperada de alguien, descifrando su propia sentencia de muerte civil, cada informe fabricado con precisión maquiavélica que transformaba mi cordura mental demostrablemente sólida en una elaborada ficción médica con tantos detalles técnicos, tantos términos psiquiátricos específicos, tantas referencias a comportamientos patológicos que incluso yo, por breves y aterradores momentos de duda existencial, me preguntaba si tal vez había algo de verdad en aquellas descripciones de episodios psicóticos con características paranoides, episodios disociativos con despersonalización severa, y delirios de grandeza alternando con ideación suicida que nunca habían cruzado, ni tangencialmente, el territorio de mi mente consciente o subconsciente. Cada página que volteaba revelaba nuevos niveles de traición, nuevas profundidades de engaño, nuevos abismos de calculada crueldad. Había informes describiendo hospitalizaciones psiquiátricas ficticias en clínicas de lujo, donde supuestamente había sido tratada bajo un seudónimo para proteger mi privacidad profesional, recetas de medicamentos antipsicóticos de alta potencia que nunca había tomado pero que aparecían como surtidas regularmente en farmacias específicas, resultados falsificados de exámenes neurológicos que indicaban anomalías cerebrales que justificarían un comportamiento errático y pérdida progresiva de capacidad de juicio. Los recibos de transferencias bancarias eran especialmente reveladores y devastadores en su frialdad numérica, que no dejaba espacio para interpretaciones alternativas o justificaciones benevolentes. Helen, mi propia madre de 62 años, con su rostro siempre impecablemente maquillado, con productos importados caros, y su cabello rubio religiosamente teñido cada 3 semanas en el salón más exclusivo del barrio acomodado, donde mantenía un apartamento que yo desconocía. Había invertido metódicamente más de $300,000 durante los últimos 3 años. Una cantidad que podría comprar una cómoda casa de clase media, garantizar una jubilación tranquila para una familia entera, o financiar la educación universitaria completa de varios niños desfavorecidos, para construir sistemáticamente, mentira médica tras mentira médica, documento fraudulento tras documento fraudulento, una narrativa elaborada y convincente de locura progresiva a mi alrededor, que sería mi prisión psiquiátrica invisible pero ineludible. Los pagos estaban estructurados para evitar sospechas, cantidades fraccionadas, transferencias en fechas aparentemente aleatorias, pero que más tarde me di cuenta coincidían con mis periodos de viaje, siempre por debajo del límite que requeriría notificación a las agencias de control financiero. También había evidencia de pagos en efectivo, reuniones en estacionamientos de centros comerciales documentadas a través de recibos informales escritos a mano, e incluso indicaciones de pagos a través de terceros para añadir más capas de oscuridad al esquema criminal. La sensación física y visceral de ese descubrimiento devastador fue como si cada órgano interno de mi cuerpo hubiera sido simultáneamente removido y reemplazado con plomo fundido, pesado y venenoso,
corroyéndome desde adentro con ácido emocional, mientras luchaba desesperadamente por mantener alguna apariencia de compostura externa. Aún estando completamente sola en esa cocina que todavía exhalaba el reconfortante, pero ahora, irónicamente cruel aroma del sofrito de ajo y cebolla del almuerzo, que Helen había preparado con sus propias manos unas horas antes, tarareando viejas melodías mientras cortaba condimentos con la misma precisión calculada con la que había planeado mi destrucción psiquiátrica. El contraste entre el ambiente doméstico familiar, las ollas de aluminio pulido que reflejaban distorsionadamente mi rostro impactado, los paños de cocina bordados con motivos de frutas tropicales que mi abuela había hecho décadas atrás con amor genuino, el tradicional filtro de agua de barro sudando gotas de condensación en la sofocante humedad de la tarde, los imanes de refrigerador de lugares que habíamos visitado como familia en tiempos más inocentes, y la monstruosa magnitud de la traición que acababa de descubrir, creó una disonancia cognitiva tan profunda que me sentí temporalmente disociada de la realidad, como si estuviera flotando sobre mi propio cuerpo viendo a una extraña descubrir que toda su vida había sido una elaborada mentira. El descubrimiento de esos malditos documentos fue como ser golpeada simultáneamente por 1000 relámpagos en plena luz del día. Súbito, devastador, completamente inesperado e imposible de procesar en su totalidad en el momento del impacto. Una descarga eléctrica de brutal realización que viajó a través de cada terminación nerviosa de mi cuerpo, con la velocidad de la luz y la fuerza combinada de todas las tormentas tropicales que jamás habían devastado la costa americana, dejando a su paso solo tierra emocional quemada y la urgente necesidad de reconstruir completamente mi entendimiento del amor maternal, la confianza familiar y la naturaleza misma de los lazos de sangre. Aunque ahora, mirando retrospectivamente a través del lente de comprensión dolorosamente adquirido a costa de mi inocencia sobre la bondad humana fundamental, todas las señales de advertencia habían sido claramente visibles como faros rojos, parpadeando frenéticamente durante años de sutil pero constante manipulación psicológica que yo había malinterpretado, con la desesperada ingenuidad de una hija que aún creía en el mito del amor maternal incondicional, como preocupación excesiva pero bien intencionada de una madre viuda tratando de proteger a su única hija en un mundo cada vez más cruel y competitivo. A lo largo de mi vida adulta, desde que me gradué con distinción y honores en Ingeniería Civil de la Universidad Estatal hace 15 años, en una ceremonia donde Helen lloró lágrimas que ahora sospecho eran de frustración ante mi éxito, en lugar de orgullo maternal, construí metódicamente una carrera sólida, respetada y financieramente gratificante como ingeniera civil, especializada en grandes proyectos de infraestructura urbana que transformaron el caos de las metrópolis americanas en espacios más habitables, puentes elegantes y funcionales que conectaban comunidades previamente separadas por ríos poderosos o vacíos urbanos infranqueables, pasos elevados estratégicamente posicionados que aliviaban el tráfico infernal de las horas pico, sofisticados sistemas de drenaje que protegían barrios enteros de inundaciones devastadoras, que anteriormente destruían vidas y propiedades cada temporada de lluvias, estaciones de metro que llevaban dignidad y movilidad a suburbios olvidados por las autoridades públicas. Siempre mantuve, con una disciplina casi militar heredada de mi padre, mi salud mental en perfecto equilibrio a través de una rigurosa pero placentera rutina de ejercicio físico regular en las mañanas aún frescas, antes de que el calor tropical se asentara como una manta sofocante sobre la ciudad, corriendo por parques arbolados mientras el sol salía pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, practicando yoga en estudios silenciosos, donde el único sonido era la respiración sincronizada de los practicantes. Mi dieta siempre había sido conscientemente saludable, rica en frutas y verduras orgánicas que yo misma seleccionaba cuidadosamente en el mercado de agricultores de los sábados, conociendo a cada productor por su nombre, sabiendo exactamente de dónde venía cada alimento que entraba en mi cuerpo como combustible para una vida productiva y equilibrada. Practicaba religiosamente 20 minutos de meditación diaria durante años, una técnica que había aprendido en un retiro silencioso de 10 días en las montañas de Colorado, donde el único compromiso era estar presente con uno mismo, observar los pensamientos sin juzgar, encontrar paz en el silencio interior que contrarrestaba el caos externo de la vida urbana moderna. Pero principalmente, y esto ahora parecía irónicamente ingenuo, cultivaba con dedicación casi religiosa relaciones que creía genuinas y nutritivas con personas que respetaban mi aguda inteligencia, admiraban mi competencia profesional demostrada por años de proyectos exitosos, y principalmente, o eso pensaba, me amaban por quien era y no por lo que podía proporcionar material o emocionalmente. La sensación visceral, nauseabunda,
absolutamente devastadora de descubrir en ese momento, en esa cocina sofocante, a través de esos documentos fríos, que mi propia madre, la primera persona que conocí en este mundo, cuyo latido del corazón fue la banda sonora reconfortante y constante de mis primeros 9 meses de existencia, cuyo olor fue mi primer recuerdo olfativo, cuyo tacto fue mi introducción al concepto de afecto humano, había intentado sistemáticamente, metódicamente, quirúrgicamente destruir mi credibilidad mental con la precisión de un asesino profesional, llevando a cabo una ejecución. Era exactamente como descubrir que el suelo sobre el que había construido toda mi identidad adulta, todas mis certezas sobre el amor familiar y la confianza básica en el mundo, cada ladrillo del edificio emocional que me sostenía, era en realidad arena movediza traicionera disfrazada de concreto sólido por una fina capa de barniz barato que ahora se disolvía bajo el peso aplastante e innegable de la verdad documentada. Julia, mi querida hija, mi amor, te has visto tan cansada últimamente. Esas ojeras profundas realmente me preocupan. Esa mirada distante rompe el corazón de tu madre. ¿No crees que deberías hablar con un profesional sobre todo este estrés que obviamente te está consumiendo? Decía Helen frecuentemente durante nuestras cenas semanales obligatorias de los jueves. Rituales que ella insistía eran sagrados para mantener los lazos familiares, pero que ahora entiendo eran oportunidades calculadas para observación y manipulación. Estas cenas siempre se servían en el comedor formal, con el impecable mantel blanco de lino irlandés que necesitaba ser planchado con perfección militar, usando la platería familiar heredada de mi abuela, que Helen pulía obsesivamente hasta poder ver su reflejo distorsionado en el metal, bajo la luz de la lámpara de cristal que mi padre había comprado en un viaje a Praga antes de que yo naciera. Pronunciaba estas palabras, siempre con ese tono específico de preocupación maternal, estudiada y ensayada, que ahora entendía era una actuación teatral calculada con la precisión de una veterana actriz de la Royal Shakespeare Company, interpretando a Lady Macbeth, diseñada específica, intencionada, maliciosamente para plantar semillas venenosas de duda sobre mi estabilidad emocional en cualquiera presente, como potencial testigo futuro. El personal doméstico que servía la cena silenciosamente podría testificar en el futuro sobre las preocupaciones legítimas de una madre dedicada. Los vecinos ocasionalmente invitados estratégicamente para crear una audiencia más amplia escucharían sobre los signos preocupantes que solo ojos maternos atentos podían detectar. Los parientes lejanos que visitaban esporádicamente en días festivos serían expuestos a narrativas cuidadosamente construidas sobre mi aislamiento progresivo y cambios de personalidad. Cada palabra era elegida con precisión quirúrgica para crear una narrativa consistente, creíble y principalmente legalmente defendible, de preocupación maternal que sería su futura protección cuando intentara mi tutela legal, cuando necesitara justificar a un juez por qué una hija profesionalmente exitosa necesitaba tener su autonomía revocada y sus activos transferidos a control maternal. El peso de aquellos documentos malditos en mis manos sudorosas por el calor tropical y la pura adrenalina del shock traumático parecía completamente desproporcionado al papel común de copia sobre el cual estaban impresos. Papel barato de peso estándar que podría comprarse en cualquier papelería, nada que sugiriera la magnitud épica de la conspiración que documentaban. Nada que indicara que aquellas hojas aparentemente inocuas contenían evidencia de una de las mayores traiciones posibles entre seres humanos. Allí, en aquel sobre amarillento y esas hojas banales, estaba la evidencia concreta, irrefutable, documentada y verificable de una traición materna tan profunda que excavaba agujeros en los mismos cimientos de la civilización humana, tan calculada que revelaba niveles de premeditación rayanos en lo psicopático, tan absolutamente contraria a cualquier instinto natural de protección materna, codificado en nuestro ADN a través de millones de años de evolución, que desafiaba no solo mi limitada concepción personal del amor familiar, sino toda la construcción social, cultural, religiosa y biológica de lo que significa ser madre, de lo que significa el vínculo sagrado entre la que da la vida y la vida que fue dada. Cuando Helen finalmente llegó a casa aquella tarde fatídica, precisamente a las 5:47, según su obsesivo hábito de puntualidad, que mantenía religiosamente como una forma de control sobre el caos del mundo, cargando bolsas de comestibles con el logotipo del establecimiento más caro del vecindario, donde se aseguraba de ser vista comprando productos orgánicos e importados que validaban su estatus social.
tarareando despreocupadamente una vieja canción sobre madres y amor eterno con una naturalidad que ahora parecía obscena, grotesca, blasfema considerando el contexto apocalíptico de mi descubrimiento. Sentí como si estuviera observando a través de una lupa emocional a una peligrosa desconocida, una impostora vistiendo magistralmente la piel de mi madre como un disfraz. Una actriz del método que había incorporado el papel de madre amorosa tan completamente que quizás había olvidado dónde terminaba la actuación y comenzaba la persona real, si es que aún quedaba una persona real bajo tantas capas de fingimiento. Era surrealista observarla realizar la rutina doméstica familiar, colgando las llaves en el llavero de pared con forma de casa con la palabra hogar grabada en madera, revisando el correo con atención casual, ajustando un jarrón de flores que estaba mínimamente fuera de lugar, como si no hubiera pasado los últimos 3 años arquitectando mi destrucción psiquiátrica. Esperé pacientemente, con la estudiada paciencia de un depredador acechando el momento exacto para confrontar a su presa, con la disciplina de un samurái aguardando la apertura perfecta para el golpe decisivo. Mientras ella metódicamente guardaba los comestibles en sus lugares designados con precisión obsesiva, las frutas en el frutero de cristal bohemio importado estratégicamente posicionado donde la luz de la tarde creaba reflejos prismáticos, los lácteos en el refrigerador de acero inoxidable cepillado que costaba más que el salario anual de una familia de clase media, los granos especiales en frascos herméticos etiquetados con caligrafía perfecta, que parecían salidos de una revista de decoración. Observé cómo preparaba su habitual té de manzanilla con el mismo ritual preciso e invariable. Agua filtrada y purificada hervida en la tetera eléctrica con control de temperatura exactamente a 200 grados Fahrenheit. 3 minutos cronometrados con precisión en el temporizador, con forma de tomate que reproducía una melodía irritantemente alegre. Una cucharadita rasa de miel orgánica certificada de abejas supuestamente felices. Esperé a que se acomodara en el sillón de terciopelo azul real en la sala de estar. Su trono doméstico indiscutible desde que tengo memoria. El mueble desde donde presidía los destinos de nuestra familia como una reina absolutista presidiendo sobre súbditos sin voz. Cada segundo de esta espera calculada era una eternidad de ansiedad, pero necesitaba que el momento fuera perfecto, que ella estuviera completamente cómoda y despreparada, que creyera estar segura en su propio territorio cuando yo detonara la bomba de verdad que había descubierto. Quería observar con la atención clínica de un entomólogo estudiando un insecto particularmente fascinante cada microexpresión facial cuando la máscara cayera, cada tic involuntario que revelaría emociones genuinas bajo la actuación, cada gesto corporal que expondría el alcance real de su culpa, y principalmente la profundidad abisal, oceánica de su capacidad para el fingimiento emocional sostenido durante décadas. Necesitaba ver el momento exacto en que se daría cuenta de que el juego había terminado, que sus cartas marcadas habían sido descubiertas, que el castillo de mentiras que había construido con tanta dedicación estaba a punto de colapsar espectacularmente. La transformación en el rostro de Helen cuando deliberadamente, teatralmente, con la precisión dramática de un director, revelando el clímax de su obra, coloqué los documentos sobre la mesa de café de cristal templado italiano. El sonido seco y definitivo del papel, golpeando el cristal, resonó por la habitación como un disparo de salida para nuestra batalla final, como el primer acorde disonante de una sinfonía de destrucción familiar. Fue instantánea y reveladora como una máscara veneciana de carnaval cayendo sobre el suelo de mármol y rompiéndose en 1000 pedazos irreparables, cada fragmento reflejando una mentira diferente. La cálida y practicada sonrisa maternal que mantenía como su configuración facial predeterminada se congeló en sus labios pintados de coral, un tono específico llamado amor de madre, que había usado religiosamente durante décadas porque mi padre lo había elogiado una vez en un momento de descuido romántico, como si alguien hubiera pausado una película en el fotograma equivocado. Sus cristalinos ojos azules que yo había heredado genéticamente, pero gracias a Dios, no moralmente, se ensancharon en un pánico mal disimulado, que luchaba desesperadamente por camuflarse como sorpresa inocente. Sus pupilas dilatándose y contrayéndose rápidamente como las de un animal acorralado, que de repente se da cuenta de que la trampa se ha cerrado definitivamente, que no hay escape, que el depredador se ha convertido en presa. Más importante aún, y esto fue lo que confirmó todas mis sospechas, sus manos comenzaron a temblar. Primero un temblor casi imperceptible en sus dedos, luego progresando a un temblor visible que hizo que sus anillos de oro tintinearan suavemente. Estas eran manos que habían firmado mi sentencia de muerte civil, manos que habían transferido cientos de miles de dólares a médicos corruptos,
manos que habían acariciado mi rostro cuando era niña mientras ya planeaban mi futura destrucción. El silencio que siguió a mi revelación teatral era denso y sofocante como el aire antes de una devastadora tormenta tropical, cargado de electricidad estática que hacía que el vello de nuestros brazos se erizara, lleno de promesas no verbalizadas de destrucción inminente. Era un silencio que pesaba físicamente sobre nosotros, llenado solo por el tic-tac del antiguo reloj de pared que había pertenecido a mi abuelo paterno, un hombre honesto que se horrorizaría al saber en qué se había convertido su nuera, y ahora parecía contar los segundos finales hasta la implosión definitiva e irreversible de nuestra relación familiar. Cada tic era un clavo siendo martillado en el ataúd de lo que una vez fue amor entre madre e hija. Cada tac un recordatorio metronómico de que el tiempo no puede rebobinarse, que las palabras no pueden ser retiradas, que las traiciones no pueden deshacerse, y que algunas acciones son imperdonables por su naturaleza premeditada y cruel. Julia, mi querida hija, mi amor, mi vida, esto absolutamente no es lo que pareces estar pensando. Estás interpretando todo mal a través de una lente distorsionada de desconfianza que no sé de dónde ha salido repentinamente. Por favor, déjame explicar con calma y racionalmente lo que realmente está sucediendo aquí. Estás sacando conclusiones precipitadas de documentos sacados de contexto. Comenzó con una voz temblorosa que intentaba desesperadamente encontrar el tono perfecto entre la autoridad maternal que siempre había funcionado para controlarme y la súplica emocional que podría despertar mi compasión filial, sus manos gesticulando frenéticamente en el aire como si pudiera conjurar una explicación plausible de la nada, como un mago intentando distraer al público mientras el truco salía mal y el conejo moría dentro del sombrero. Pero la interrumpí levantando mi mano en un gesto definitivo que indicaba con claridad cristalina e inequívoca que no estaba dispuesta a escuchar más mentiras elaboradas, más manipulación emocional sofisticada, más gaslighting disfrazado de preocupación maternal, después de años, décadas siendo sistemáticamente sometida a un lavado de cerebro sutil, pero constante, que casi había logrado hacerme dudar de mi propia percepción de la realidad, la fiabilidad de mis recuerdos, la validez de mis experiencias. Helen, deliberadamente usé su nombre en lugar de llamarla madre. Una elección calculada para establecer distancia emocional que vi registrarse en su rostro como si la hubiera abofeteado físicamente con toda la fuerza. No insultes mi inteligencia que tú misma siempre elogiaste cuando convenía a tus propósitos manipuladores, cuando necesitabas que yo fuera exitosa para validar tu imagen de madre perfecta. Tratando de negar lo obvio e incontestable cuando tengo aquí frente a mí, sobre esta mesa, contratos firmados con tu firma que he conocido desde la infancia cuando me enseñaste a escribir sosteniendo mi mano, recibos de pago procedentes de tu cuenta bancaria personal que creías que yo desconocía pero que descubrí mediante una minuciosa investigación, e informes médicos fraudulentos y criminales que prueban inequívocamente, sin margen para interpretaciones alternativas o justificaciones creativas, que pagaste sistemáticamente al menos a 5 profesionales diferentes, cada uno con su especialidad específica en destruir vidas mediante diagnósticos fabricados, para crear desde cero un historial psiquiátrico completamente ficticio sobre mí, tu propia hija, sangre de tu sangre, carne de tu carne. Mi voz salió más firme y controlada de lo que esperaba o me creía capaz en ese momento de absoluta devastación emocional, cada palabra medida y pesada como evidencia en un juicio capital, lo que pareció sorprender no solo a Helen, sino también a mí misma con su calculada frialdad que, irónicamente, reflejaba la frialdad con la que ella había planeado mi destrucción durante años. Vayamos a los hechos documentados, verificables e incontestables, sin espacio para tus narrativas alternativas o interpretaciones creativas. El doctor Marcus Pereira, ese psiquiatra con reputación supuestamente impecable que frecuentemente aparece en los medios como experto en trastornos graves, que escribe columnas sobre salud mental en periódicos respetables, que daba conferencias sobre ética médica en congresos internacionales. Recibió $150,000 en pagos mensuales cuidadosamente disfrazados como consultas regulares durante 18 largos meses para producir informes elaborados, técnicamente impecables y absolutamente convincentes, que afirman categóricamente que sufro de trastorno bipolar tipo 1 severo con características psicóticas, episodios maníacos con grandiosidad delirante, fases depresivas con ideación suicida activa y deterioro cognitivo progresivo incompatible con la vida independiente, cuando yo nunca, en ningún momento de mi vida, ni siquiera pisé su lujosa oficina en el barrio más exclusivo de la ciudad, nunca respiré el aire con aroma a cuero y caoba de su consultorio,
Nunca me senté en su sillón de análisis importado de Viena. Continué implacablemente. Cada revelación una puñalada precisa en el tejido de mentiras que ella había tejido. La doctora Marina Santos, esa psiquiatra forense con impresionantes credenciales de universidades europeas, conexiones poderosas en el poder judicial, autora de libros sobre evaluación de capacidad mental, recibió $80.000 en cuotas estratégicamente espaciadas para evitar levantar sospechas bancarias, para atestiguar con toda su autoridad profesional y académica que tengo un trastorno de personalidad límite severo, con tendencias autodestructivas, un historial de intentos de suicidio que nunca ocurrieron, autolesiones que no existen, y riesgo inminente de actos violentos contra mí misma o terceros, otra profesional a quien nunca conocí personalmente. Nunca intercambié una palabra, pero que aparentemente me conoce íntimamente a través de sus informes de 15 páginas, en papel membretado describiendo con detalles vívidos comportamientos que nunca exhibí, pensamientos que nunca tuve, palabras que nunca pronuncié. ¿Necesito continuar enumerando todos los diagnósticos fabricados que compraste como si fueran productos en un catálogo macabro de horrores psiquiátricos? El doctor Fernando Albuquerque, especialista en esquizofrenia, pagado para decir que tengo síntomas prodrómicos de psicosis. La doctora Patricia Méndez, neuróloga conductual, fue sobornada para afirmar que las pruebas muestran anomalías cerebrales compatibles con demencia temprana. El profesor Carlos Rodríguez, profesor jubilado, vendió su reputación para firmar un informe diciendo que presento deterioro cognitivo acelerado. Todo pagado con dinero que probablemente comenzaste a malversar de la empresa de papá antes de que su cuerpo siquiera se enfriara en la morgue, mientras todavía fingíamos estar de luto, mientras aún vestías de negro y llorabas en público. Cada palabra que pronunciaba parecía golpear físicamente a Helen como piedras arrojadas metódicamente contra un vidrio fino, creando grietas que se extendían exponencialmente, fragmentando progresivamente la máscara de madre preocupada y amorosa que había usado durante décadas, con la maestría de una consumada actriz para ocultar su verdadera naturaleza manipuladora y codiciosa, fundamentalmente desprovista de empatía genuina y capaz de crueldades que desafían la comprensión humana normal. Ella trató de levantarse del sillón con movimientos que simulaban fragilidad senil y vulnerabilidad física que no correspondían a su vitalidad real. Helen practicaba pilates 3 veces por semana, daba caminatas matutinas diarias, se mantenía en mejor forma que muchas mujeres 20 años más jóvenes. Era claramente un intento calculado para despertar mi instinto protector, probablemente para intentar algún acercamiento físico que pudiera romper mis defensas emocionales, quizás un abrazo que sería una prisión disfrazada de afecto, quizás lágrimas que serían armas químicas emocionales de manipulación, quizás incluso un desmayo teatral que me obligaría a ayudarla y así restablecer la dinámica de cuidado que podría explotar. Pero inmediatamente me alejé con pasos decisivos y firmes, manteniendo la mesa de café como una barrera física y simbólica insuperable entre nosotras. Una clara línea de demarcación entre víctima y perpetradora que no permitiría que se cruzara bajo ninguna circunstancia. No te acerques. No te atrevas a intentar tocarme con esas manos que firmaron mi sentencia de muerte civil. Esas manos que teclearon transferencias bancarias para destruir mi vida. Esas manos que estrecharon las manos de médicos corruptos sellando mi condena. Mi voz salió como un látigo, cortante y precisa. No des otro paso hasta que admitas completamente, sin subterfugios, sin excusas, sin intentos de minimización, lo que hiciste con absoluta premeditación y plena conciencia de las consecuencias. Y principalmente, necesito que me expliques, con toda la honestidad que aún seas capaz de acceder en tu conciencia atrofiada, ¿por qué? ¿Qué motivación podría ser tan poderosa, tan consumidora, tan absolutamente prioritaria que justificaría en tu mente distorsionada la monstruosa decisión de destruir sistemáticamente la reputación profesional que construí con años de estudio y trabajo, la autonomía personal que conquisté con sacrificio y la cordura de la mismísima hija que trajiste al mundo? Helen volvió a sentarse con movimientos que ahora revelaban su verdadera edad emocional. No la mujer confiada que presidía cenas sociales, sino alguien que había sido completa e irrevocablemente desenmascarada, expuesta en su desnudez moral. La mujer que siempre mantenía una apariencia impecable incluso en las mañanas más casuales, que despertaba a las 6 de la mañana para maquillarse antes incluso de tomar café porque una dama nunca se presenta despeinada, con cabello rubio perfectamente peinado en ondas que enmarcaban su rostro con precisión matemática, estudiada en tutoriales de YouTube.
Maquillaje aplicado con experiencia de décadas de práctica diaria, siguiendo las últimas tendencias de contorneado e iluminación, y ropa elegante que demostraba el gusto refinado cultivado durante décadas de matrimonio con un empresario exitoso que la había mimado con regalos caros, viajes internacionales a destinos exclusivos y tarjetas de crédito sin límites. Esta mujer ahora parecía haber envejecido una década en pocos minutos. Las arrugas alrededor de sus ojos que combatía con botox trimestral parecían más profundas, como si hubieran sido excavadas por la culpa en cuestión de segundos. Su piel normalmente radiante gracias a costosos tratamientos estéticos con nombres franceses impronunciables parecía haber perdido todo el colágeno artificialmente mantenido. Sus hombros, siempre orgullosos de alguien que nunca necesitó inclinarse ante nadie, ahora se curvaban bajo el peso invisible pero aplastante de sus propias acciones expuestas a la implacable y purificadora luz de la verdad documentada. Julia, mi amada hija, mi tesoro más preciado, necesitas entender con tu corazón, no solo con tu mente que siempre es tan lógica y analítica que heredaste de tu padre, que absolutamente todo lo que hice, cada decisión tomada en las madrugadas de insomnio cuando me preocupaba por tu futuro, cada centavo gastado que consideras desperdiciado, fue pensando exclusivamente en tu bienestar futuro cuando yo ya no esté aquí para protegerte. Helen intentó argumentar con una convicción forzada que sonaba tan falsa como un billete de $3, su voz oscilando entre tonos que no podían encontrar la frecuencia correcta para penetrar mis defensas emocionales, ahora fortificadas por la verdad. Estabas tan estresada con ese trabajo que consume tu vida como un vampiro emocional, siempre con plazos imposibles que te hacían trabajar noches enteras, responsabilidades aplastantes que ninguna mujer debería cargar sola, tan distante de la familia que siempre te amó incondicionalmente a pesar de tus constantes ausencias. Solo quería asegurarme de que tuvieras un apoyo profesional adecuado para prevenir una crisis nerviosa que parecía inevitable dada la presión que te imponías a ti misma. La titánica audacia de continuar elaborando mentiras cada vez más complejas, incluso cuando se enfrenta a evidencia documental irrefutable que podría condenarla criminalmente, me dejó simultáneamente furiosa por el grotesco insulto a mi inteligencia y mórbidamente fascinada por la profundidad abismal, casi admirable en su consistencia, de su capacidad para distorsionar la realidad, para adaptarla a sus narrativas convenientes, como si la verdad fuera arcilla para modelar que pudiera ser infinitamente reformada a su capricho. Estos profesionales altamente cualificados, con años de experiencia y reputaciones impecables, me aseguraron con toda su autoridad médica y conocimiento científico que solo estaban creando documentación preventiva estratégica, una especie de seguro de salud mental, para que en caso de que realmente desarrollaras problemas en el futuro debido al estrés acumulado de años de sobrecarga profesional, sería infinitamente más fácil y rápido obtener un tratamiento adecuado sin la devastadora e inhumana burocracia del sistema de salud que deja a las personas esperando meses por atención mientras se deterioran. ¿Documentación preventiva? ¿Seguro de salud mental? Mi voz subió 2 octavas, la incredulidad desbordándose como agua hirviendo de una olla tapada. Realmente, en toda seriedad, mirándome a los ojos que heredé de ti, pero que ven la verdad que niegas, estás tratando de convencerme de que pagaste cientos de miles de dólares, una cantidad que podría alimentar a familias enteras durante años, financiar la educación de docenas de niños desfavorecidos, construir hogares para los sin techo, para que supuestos profesionales éticos crearan diagnósticos psiquiátricos completamente falsos, fraudulentos y criminales como una medida preventiva de salud, como si fuera un macabro plan de salud para enfermedades mentales imaginarias que tú misma inventaste. El sarcasmo en mi voz era tan cortante que podría rebanar acero, haciendo que Helen se encogiera visiblemente en el sillón como si cada palabra fuera un látigo verbal, castigando décadas de mentiras acumuladas. Abandonemos este patético teatro de madre incomprendida y hablemos de lo que realmente está sucediendo aquí. La verdad desnuda y cruda sin los adornos de tus elaboradas justificaciones con la creatividad de una novelista de ciencia ficción, dije, levantándome para buscar más documentos que había separado estratégicamente. Descubriste a través de tus contactos en el bufete de abogados, probablemente sobornando a alguna secretaria desesperada con acceso a archivos confidenciales, o quizás seduciendo a algún pasante impresionable con tu labia de alta sociedad, que papá cambió su testamento 6 meses antes de morir de ese ataque cardíaco, que siempre te pareció sospechosamente conveniente y oportuno. Dejó el 80% de todos los bienes, incluida la empresa que construyó desde cero con sudor y sacrificio, las 12 propiedades en barrios exclusivos que generan fortunas en alquileres,
Las inversiones diversificadas en acciones y fondos que se multiplican exponencialmente. Todo directamente a mí con cláusulas específicas blindadas que te impedían tener cualquier control administrativo, ni siquiera como albacea del patrimonio. Continué implacablemente, cada revelación una bomba que hacía explotar los cimientos de su narrativa. Papá ya sospechaba de tu creciente codicia que se manifestaba en gastos cada vez más extravagantes. Bolsos de diseñador que cuestan el equivalente a coches económicos, joyas que podrían comprar apartamentos, viajes en primera clase a resorts donde gastabas en una semana lo que una familia vive durante años. Él vio cómo financiabas cada capricho absurdo de Rafael, cada proyecto empresarial fallido que obviamente estaba destinado al fracaso desde su concepción, la tienda de ropa de diseñador en un barrio de clase media, el restaurante vegano en una ciudad de asadores, la startup de entrega de comida para mascotas que nunca despegó pero consumió millones en investigación de mercado. Necesitabas desesperadamente una forma legalmente válida de impugnar el testamento blindado y asumir el control total de la fortuna construida con el sudor de mi padre. Así que arquitectaste este plan diabólico para convertirme en una loca a los ojos de la justicia. El nombre de Rafael pareció despertar algo primitivo en Helen, una chispa de indignación maternal selectiva que temporalmente reemplazó el pánico en sus ojos azules ahora opacos con miedo y culpa. Sus labios temblaron. Sus fosas nasales se dilataron, y por un momento vi a la verdadera Helen, no la madre performativa, sino la mujer que priorizaba a un hijo parásito sobre una hija productiva. Tu hermano no es un parásito. Prácticamente escupió las palabras con veneno. Rafael es un joven sensible y talentoso, con alma de artista, que simplemente tuvo menos oportunidades que tú, porque el mundo es cruel con las personas creativas que no encajan en el molde capitalista tradicional. Él siempre fue más delicado, más necesitado de protección maternal. Su constitución emocional requiere más apoyo familiar para desarrollar su potencial aún no realizado. Tú lo tuviste todo en bandeja de plata: inteligencia natural, facilidad académica, carisma profesional. Rafael tuvo que luchar contra la ansiedad, la depresión, la incomprensión social. Rafael siempre ha estado a tu lado porque lo mantienes económica y emocionalmente como si fuera un eterno bebé necesitado de biberón, repliqué con precisión quirúrgica. Lo transformaste a través de décadas de mimos patológicos y total ausencia de límites, en un eterno adolescente dependiente y manipulador, que valida ciegamente todas tus manipulaciones a cambio de seguridad financiera y completa ausencia de responsabilidades adultas. Mientras yo me despertaba a las 5 de la mañana para estudiar para los exámenes de ingreso a la universidad, Rafael dormía hasta el mediodía. Mientras yo hacía pasantías no remuneradas para ganar experiencia, Rafael buscaba su vocación viajando por Europa con tu tarjeta de crédito. Mientras yo construía mi carrera ladrillo a ladrillo, Rafael construía castillos de arena empresariales que tú financiabas sabiendo que colapsarían a la primera ola. La cruda verdad sobre la dinámica familiar enferma fluyó como una presa rota. Él sabía de tu plan maquiavélico desde el principio, ¿no es así? Cada detalle sórdido, cada paso calculado. Rafael participó activa y conscientemente en esta conspiración criminal para declararme loca, probablemente ya calculando con la precisión de un contador corrupto cuánto de mi herencia se le transferiría a través de ti, ya planeando cómo gastaría mi fortuna en autos importados que conduciría ebrio, viajes hedonistas a Ibiza, donde se perdería en drogas y prostitutas de lujo, inversiones en criptomonedas oscuras que se evaporarían como sus otros proyectos. La expresión de Helen, una microcontracción involuntaria del músculo orbicular del ojo izquierdo, combinada con un leve sonrojo en sus mejillas, que el botox no pudo ocultar completamente, confirmó mis sospechas antes de que ella siquiera intentara formular una negación poco convincente. Rafael no solo sabía, sino que probablemente había sido el cerebro operativo mientras Helen era la financista y la cara pública de la conspiración. Probablemente había investigado qué médicos eran corruptibles, qué diagnósticos serían más convincentes, qué estrategia legal sería más efectiva para una tutela rápida. En ese dramático momento de máxima tensión, cuando el aire parecía electrificado con verdades largamente reprimidas, la puerta de la sala se abrió de golpe con estilo teatral, y Rafael entró con la confianza arrogante de un príncipe entrando en su reino. Mi hermano, vistiendo un atuendo casual de diseñador italiano que probablemente costaba 3 salarios mínimos, camisa de lino perfectamente planchada, pantalones impecables a medida, mocasines de cuero que brillaban como espejos. Se detuvo abruptamente al ver los documentos comprometedores estratégicamente esparcidos sobre la mesa,
como cartas de tarot revelando un futuro oscuro. Su expresión atravesó una secuencia cinematográfica de emociones: confusión inicial, reconocimiento gradual, pánico creciente y finalmente un intento desesperado de mantener la compostura. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué circo es este? Mamá, ¿estás bien? ¿Julia está teniendo otro de sus episodios paranoides?, preguntó con falsa preocupación que no podía ocultar completamente el nerviosismo en su voz. Se posicionó automáticamente al lado de Helen como un guardaespaldas emocional, en una demostración teatral de lealtad que confirmó sus prioridades y su complicidad. Rafael siempre había sido físicamente similar a nuestro padre, misma constitución atlética mantenida artificialmente por entrenadores personales y suplementos caros, mismos ojos azules penetrantes que en nuestro padre transmitían integridad pero en él revelaban solo vacío moral y codicia mal disimulada, misma mandíbula cuadrada que transmitía autoridad pero que él usaba solo para intimidar a camareros en restaurantes caros. Pero el parecido era una cruel ironía genética, ya que nunca había heredado ni una fracción de la incansable ética de trabajo o la inquebrantable integridad moral que caracterizaba a nuestro padre. Tu hermano está bien, Rafael. Igual que tú estabas perfectamente bien y consciente cuando participaste activamente en las reuniones secretas con los psiquiatras corruptos que nuestra madre pagó generosamente con los bienes de la familia para diagnosticarme como loca. Dije directamente, sin rodeos ni preparación, saboreando el impacto de cada palabra como un sommelier degustando un vino raro. No insultes mi inteligencia, que a diferencia de la tuya, tuvo un desarrollo adecuado mediante estudio y esfuerzo, fingiendo sorpresa o indignación. Encontré correos electrónicos impresos con tu firma digital, mensajes de WhatsApp que olvidaste eliminar, registros de llamadas a los médicos involucrados. Sugeriste estrategias específicas para hacer los informes técnicamente más convincentes. Discutiste con sorprendente conocimiento, para alguien que abandonó 3 universidades diferentes, ¿cuál sería la mejor combinación de enfermedades mentales para justificar una tutela legal rápida e incontestable? Rafael abrió y cerró la boca varias veces como un pez dorado sofocándose fuera del acuario de mentiras donde siempre había vivido, su rostro alternando entre rojo de ira y blanco de miedo, como un semáforo emocional defectuoso. Claramente no esperaba que yo hubiera descubierto evidencia documental tan específica de su participación activa y entusiasta en la conspiración. La máscara de hermano preocupado y protector que mantenía en los eventos familiares se deslizó completamente como maquillaje barato bajo lluvia ácida, revelando al oportunista calculador y amoral que siempre había sido, pero solo nuestro padre había sido lo suficientemente perspicaz para reconocerlo claramente. Julia, estás distorsionando todo completamente con tu paranoia característica, malinterpretando conversaciones normales y legítimas entre madre e hijo sobre preocupaciones genuinas por tu salud mental, visiblemente deteriorada. Intentó Rafael manipularme con la misma técnica que Helen había perfeccionado, pero sin la sofisticación emocional que décadas de práctica maternal manipuladora le habían dado a ella. Era como ver a una banda tributo barata intentando imitar al artista original. Todos nosotros, toda la familia, amigos cercanos, incluso compañeros de trabajo que prefieren no confrontarte, hemos notado tus cambios dramáticos de comportamiento en los últimos años. Tu aislamiento progresivo y preocupante de todos los que genuinamente te aman, tu obsesión enfermiza y desequilibrada con el trabajo que claramente es un escape de problemas emocionales no resueltos. Tus relaciones constantemente fallidas que siguen un patrón obvio de autosabotaje, arraigado en traumas de la infancia, que te niegas a admitir. Cada palabra era un insulto a mi inteligencia, pero también una revelación sobre cuán profundamente habían planeado esta narrativa. Cambios de comportamiento como establecer límites saludables con parientes tóxicos que me agotan emocional y financieramente. Aislamiento progresivo como dejar de participar en cenas infernales donde ustedes dos constantemente me criticaban con sonrisas falsas, socavaban sistemáticamente mi autoestima con comentarios quirúrgicamente precisos, disfrazados de preocupación. ¿Me hacían sentir inadecuada a pesar de todos mis logros? Obsesión enfermiza con el trabajo como construir una carrera brillante por mérito propio, mientras tú a los 40 todavía le pides dinero a mamá para llenar el tanque del coche. Mi voz ganó fuerza y convicción. Y en cuanto a mis relaciones fallidas que mencionas con esa preocupación fraternal falsificada, hablemos honestamente sobre cómo tú y Helen sabotearon sistemáticamente a cada persona que mostró interés genuino en mí. ¿Recuerdas a Miguel, el arquitecto que conocí en la conferencia? Esparciste rumores de que yo tenía arrebatos violentos. Marina, la doctora con la que salí durante 2 años.
Helen la buscó preocupada por mi inexistente historia familiar de enfermedad mental. Ricardo, mi ex marido que genuinamente me amaba. Gradualmente lo convenciste de que yo necesitaba medicación psiquiátrica. Plantaste tantas semillas de duda que comenzó a ver enfermedad donde solo había humanidad. Rafael intentó acercarse físicamente con pasos que simulaban casualidad, pero ocultaban amenaza subliminal, usando su superioridad física como lo había hecho desde la infancia cuando me empujaba. Pellizcaba, tiraba de mi pelo y luego negaba todo a nuestros padres. Pero ya no era la niña indefensa que él aterrorizaba. Me levanté del sofá con movimiento fluido y confiado, manteniendo distancia estratégica, mi postura corporal comunicando claramente que cualquier intento de acercamiento sería interpretado como agresión y respondido en consecuencia. No te atrevas a acercarte, Rafael. Ni tú ni Helen. Ambos perdieron definitiva e irrevocablemente cualquier derecho a proximidad física o emocional, cuando decidieron conscientemente convertirme en un proyecto de explotación financiera, una pieza de ajedrez en un juego enfermizo donde mi cordura era el premio. Declaré con firmeza que claramente lo sorprendió. Quiero que sepas formalmente que además de las medidas legales penales que estoy tomando, y sí, eso incluye denuncia penal formal que será presentada mañana a las 8 de la mañana, también solicitaré una orden judicial de restricción de emergencia contra ambos. No los quiero a 300 pies de mí, de mi residencia cuya dirección no conocen, de mi lugar de trabajo que es mi santuario profesional, o de cualquier espacio donde yo esté. Helen dejó escapar un gemido dramático que parecía haber sido ensayado para telenovelas mexicanas, llevándose la mano al pecho en una actuación de madre herida que habría arrancado lágrimas a un público desinformado. Julia, hija mía, sangre de mi sangre, ¿cómo puedes hacerle esto a tu familia? Somos tus únicos vínculos verdaderos en este mundo cruel. Podemos resolver nuestros malentendidos con terapia familiar genuina. Podemos reconstruir los puentes quemados. Podemos perdonar y avanzar como familia. ¿Terapia familiar? Casi me reí, pero mantuve la compostura. ¿Con terapeutas que ustedes elegirían y pagarían para validar sus narrativas? ¿Con profesionales que seguramente ya han identificado como corruptibles? Pervirtieron el concepto sagrado de ayuda psicológica. Lo convirtieron en un arma de destrucción. Do you know how many years, decades perhaps, I'll need genuine therapy to process the trauma of discovering that my own mother paid fortunes to make me believe I was crazy? The psychological damage you caused by making me question every memory, every perception, every feeling as potentially false. Fue en ese momento crucial cuando mi teléfono móvil sonó con el tono específico que había designado para llamadas profesionales urgentes. Era la doctora Fernanda Costa, mi abogada. Contesté deliberadamente en alta voz. Sí, doctora Fernanda, estoy con ellos ahora mismo. Exacto. Tengo todas las pruebas. Entendido, presentaremos la denuncia penal mañana por la mañana. ¿Sobre la orden de restricción? Perfecto. ¿Y la congelación de cuentas? Excelente. Después de colgar, me giré hacia ellos con una satisfacción apenas disimulada. La justicia será rápida. Se solicitará la congelación preventiva de todas sus cuentas bancarias como medida de protección, ya que hay evidencia de uso de recursos malversados de la herencia para financiar delitos. Tienen 24 horas para contratar abogados. Sugiero que sean buenos. Rafael se quedó lívido al escuchar sobre la congelación de cuentas. Sin acceso al dinero de Helen no era nada. Un hombre de 40 años sin profesión, sin ahorros, sin perspectivas. Helen se levantó abruptamente, la fachada de víctima disolviéndose en pura rabia. Eres una aberración, Julia. Siempre fuiste extraña, fría, incapaz de amor normal. Tu padre estaría asqueado. Siempre supe que había algo mal contigo, algo roto, algo podrido. Fascinante, observé clínicamente. ¿Cómo pasaste de todo por amor a ataques personales cuando te diste cuenta de que perdiste el control? Esto confirma que nunca hubo amor genuino, solo manipulación y codicia. Caminé hacia la puerta, pero me detuve para una última revelación. Papá dejó cartas en la caja fuerte del banco. Escribió sobre ti, Helen, sobre tu transformación después de que el dinero creció, sobre tus planes de tutela que descubrió 2 años antes de morir. Cambió el testamento específicamente para protegerme de ti. El silencio que siguió fue sepulcral. Helen parecía haber envejecido décadas en segundos, siendo la verdad de que su propio marido la había descubierto el golpe final. Él escribió, recité de memoria. Helen ha cambiado. La codicia la ha consumido. Rafael está perdido bajo su influencia. Necesito proteger a Julia, porque Helen la destruirá por dinero si puede. En ese momento, escuchamos sirenas acercándose.
Olvidé mencionar, dije con satisfacción. La doctora Fernanda obtuvo una orden inmediata de registro e incautación. La policía y el consejo médico están llegando. El pánico se apoderó de ambos. Helen corrió hacia la oficina, probablemente para destruir evidencia, pero era demasiado tarde. Los oficiales ya estaban entrando, profesionales e impersonales. Señora Helen Martins, tenemos una orden judicial para incautar todos los documentos y dispositivos electrónicos. El consejo médico también llegó. El doctor Roberto Lima se presentó. Los médicos involucrados enfrentarán la revocación permanente de licencia. Crear informes falsos es un delito extremadamente grave. Hay otras víctimas. Esto es más grande de lo que imaginábamos. Mientras el registro procedía, cajas de documentos siendo catalogadas, computadoras incautadas, incluso viejas agendas recolectadas, hice mi declaración final. Esto podría haberse evitado si me hubieras amado genuinamente. Cada acción hoy es legítima defensa contra crímenes que cometiste. Destruiste esta familia en el momento en que elegiste el dinero sobre el amor, la codicia sobre la sangre. Por favor, Julia, intentó Helen una última vez, lágrimas que no sé si eran genuinas corriendo por su rostro. Soy tu madre. Eso tiene que significar algo. Significaba todo, respondí, hasta que decidiste que mi cordura valía menos que mi herencia. Papá estaría orgulloso de verme defendiéndome de ti. Me giré para irme, pero hice una pausa. La verdadera familia protege. La verdadera familia celebra los éxitos de los demás. La verdadera familia ama incondicionalmente. Ustedes nunca fueron mi verdadera familia. Salí de la casa donde había crecido, cada paso distanciándome física y emocionalmente de esa pesadilla. El sol se ponía, pintando el cielo en tonos dramáticos que parecían apropiados para el final de una era. En el coche, finalmente permití que las lágrimas cayeran, no de tristeza, sino de alivio. Era libre. Durante el periodo de recuperación emocional que siguió al juicio, me sumergí profundamente en terapia intensiva con la doctora Beatrice, reuniéndome 2 veces por semana en sesiones que a veces se extendían por 3 horas, cuando tocábamos recuerdos particularmente dolorosos o revelaciones especialmente perturbadoras sobre patrones de abuso que databan de mi primera infancia. Su consultorio se convirtió en mi santuario de reconstrucción psíquica, un espacio sagrado donde podía desmantelar pieza por pieza la arquitectura distorsionada de la realidad que Helen había construido en mi mente durante décadas y reconstruir una comprensión sólida de quién era yo más allá de las narrativas venenosas que habían sido plantadas como minas terrestres en mi psique. El trauma de descubrir que tu propia madre intentó sistemáticamente destruir tu salud mental por motivaciones económicas es comparable en intensidad a la tortura psicológica utilizada en contextos de guerra, me explicó Beatrice durante una sesión particularmente intensa en una tarde de otoño, cuando las hojas doradas caían del roble fuera de la ventana como lágrimas de la naturaleza. No solo estás procesando una traición singular, sino reconstruyendo tu comprensión fundamental de conceptos básicos como el amor, la familia, la confianza y la naturaleza misma de la realidad, cuando la persona que debería ser tu ancla de seguridad en el mundo se revela como la arquitecta de tu destrucción. Todo el edificio psicológico necesita ser reconstruido desde los cimientos. Un desarrollo inesperado, pero profundamente significativo, fue la creación espontánea de un grupo de apoyo para víctimas de abuso psicológico familiar, especialmente enfocado en casos donde miembros de la familia habían intentado weaponizar el sistema de salud mental como herramienta de control, explotación o castigo. El grupo comenzó informalmente cuando otras 3 víctimas del Dr. Marcus Pereira me buscaron después de la cobertura mediática, buscando a alguien que entendiera la experiencia única y devastadora de tener la cordura cuestionada por aquellos que deberían protegerla. Inicialmente nos reunimos en la sala de conferencias vacía de un centro comunitario los miércoles por la noche, un pequeño círculo de sobrevivientes compartiendo historias que parecían ficción distópica, pero eran dolorosamente reales. Mi esposo pagó a 3 psiquiatras para que dijeran que yo tenía trastorno delirante para obtener la custodia completa de nuestros hijos. Compartió María, una profesora de 50 años cuyas manos temblaban sosteniendo la taza de café recalentado del centro comunitario. Durante el divorcio, cada vez que contestaba la división de bienes o pedía una pensión alimenticia adecuada, él presentaba un nuevo informe diciendo que yo era paranoica, agresiva, incapaz de cuidar niños. Lo perdí todo: casa, hijos, dignidad. Lo peor es que empecé a creerlo. Si tantos doctores decían que estaba loca, tal vez realmente lo estaba. 2 años después de la condena, en una mañana de primavera, cuando los jacarandás púrpuras pintaban la ciudad con sus flores efímeras,
Recibí una carta de Helen desde la Penitenciaría Estatal de Mujeres. El sobre blanco institucional con el sello del sistema penitenciario llegó junto con las facturas habituales y la publicidad, pero su peso emocional era desproporcionado a su presencia física. Lo miré fijamente durante horas antes de abrirlo, debatiendo internamente si debía leerlo o quemarlo sin abrir, si conocer su contenido sería un progreso terapéutico o una regresión traumática. La carta era larga, 12 páginas de papel rayado llenas de la caligrafía que reconocía de la infancia, la misma escritura que escribía notas amorosas en mi lonchera escolar, y ahora intentaba reescribir la historia para posicionarse como una víctima incomprendida. Querida Julia, comenzaba, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera intentado destruirme. La prisión me ha dado tiempo infinito para reflexionar sobre mis errores, pero necesitas entender que todo lo que hice vino de un lugar de amor distorsionado por la desesperación de una madre viendo a sus hijos en conflicto. Leí la carta completa una vez, catalogando mentalmente cada técnica de manipulación empleada. Minimización, pequeños errores de juicio. Proyección, tu frialdad me forzó a medidas extremas. Gaslighting, siempre malinterpretaste mis intenciones. Victimización, estoy sufriendo más que tú. Chantaje emocional, podría morir aquí sin tu perdón. Y falsas promesas, podemos comenzar de nuevo cuando salga. Era un compendio de abuso narcisista, una clase magistral de manipulación, que habría funcionado años atrás, pero ahora solo confirmaba que era incapaz de un cambio genuino. Mi respuesta fue breve, definitiva, enviada a través de mi abogado para mantener barreras legales y emocionales. Helen, recibí tu carta, pero no deseo mantener correspondencia. Tus acciones fueron crímenes premeditados, no errores de amor. Tu motivación fue la codicia financiera, no la preocupación maternal. Tu sentencia es consecuencia legal, no injusticia. No busques contacto nuevamente. Sigue con tu vida como yo estoy siguiendo con la mía, separada y permanentemente. Esta es mi última comunicación. Rafael intentó contactarme docenas de veces después de su liberación condicional 2 años más tarde, siempre a través de intermediarios, ya que la orden de restricción seguía vigente y sería permanentemente válida por decisión judicial. Sus mensajes previsiblemente variaban entre apelaciones emocionales melodramáticas sobre lazos de sangre que no se rompen y amenazas veladas sobre consecuencias sociales de destruir la familia y karma que regresa a las hijas ingratas. Cada intento fue meticulosamente documentado y reportado a las autoridades, creando un expediente que podría resultar en la revocación de la libertad condicional si persistía. La reconstrucción de mi vida profesional después del escándalo inicial fue sorprendentemente positiva, contradiciendo por completo las predicciones catastróficas de Rafael sobre el ostracismo social y la destrucción de mi carrera. Muchos clientes importantes expresaron no solo comprensión, sino admiración por el coraje de confrontar crímenes familiares en un país donde la ropa sucia se lava en casa sigue siendo un mandamiento cultural no escrito. Su integridad al buscar justicia incluso contra su propia familia demuestra exactamente el tipo de ética profesional que queremos en nuestros socios, dijo el CEO de una empresa multinacional de construcción durante una reunión donde cerramos un contrato de $50 millones para un nuevo complejo hospitalario. 3 años después del juicio, en una decisión que sorprendió incluso a mí mismo, decidí utilizar una parte sustancial de la herencia de mi padre para establecer la Fundación Paul Martins para víctimas de abuso psicológico familiar. Nombrada en honor al hombre que había intentado protegerme incluso después de la muerte a través de un testamento cuidadosamente protegido, la fundación ofrecía asistencia legal gratuita con abogados especializados, apoyo psicológico con terapeutas capacitados en trauma familiar y principalmente validación para personas que estaban siendo sistemáticamente manipuladas por sus propias familias. La oficina de la fundación ocupaba 3 pisos de un edificio histórico en el centro que renové completamente, transformando el espacio antes deteriorado en un ambiente acogedor pero profesional. Salas de tratamiento en tonos neutros calmantes, biblioteca con literatura sobre abuso psicológico y recuperación, sala de reuniones para grupos de apoyo, e incluso un espacio para niños para que las víctimas pudieran asistir sin preocuparse por los hijos. Cada detalle pensado por alguien que entendía visceralmente las necesidades de quienes buscaban ayuda. Uno de los casos más impactantes que apoyó la fundación fue el de Ana Paula, una joven de 23 años cuyos padres religiosos estaban tratando de internarla forzosamente por su orientación sexual, utilizando diagnósticos fabricados de trastorno de identidad sexual y comportamiento desviado.
creados por psiquiatras que compartían el fundamentalismo religioso de los padres, habían obtenido una orden judicial preliminar para internamiento. Nuestro equipo trabajó frenéticamente, obteniendo un mandato suspensivo horas antes de la hospitalización forzada. «Literalmente salvaste mi vida», me dijo Ana Paula llorando después de la victoria judicial definitiva, que no solo impidió el internamiento, sino que resultó en procesos penales contra los médicos involucrados. Estaba empezando a creer que realmente estaba enferma por amar a mujeres, que necesitaba ser curada de mi identidad. La presión era tan constante, tan absoluta, que comencé a dudar de mí misma. Me devolviste no solo mi libertad, sino mi cordura, mi certeza de que no hay nada malo conmigo. Durante una conferencia sobre manipulación psicológica familiar que di en el Departamento de Psicología de la Universidad Federal, con el auditorio lleno de estudiantes y profesionales, una joven levantó la mano durante la sesión de preguntas. ¿Has perdonado a tu madre? La pregunta, aunque esperada en cada conferencia, siempre me hacía pausar y reflexionar sobre el significado complejo del perdón en contextos de abuso sistemático y premeditado. El perdón no significa reconciliación u olvido, respondí cuidadosamente, sopesando cada palabra. Liberé la ira que me estaba consumiendo porque me estaba dañando más a mí que a los perpetradores. Cargar odio es como beber veneno, esperando que el otro muera. Pero perdonar no significa permitir que personas tóxicas vuelvan a tu vida o minimizar la gravedad de los crímenes. El perdón, para mí, significa avanzar sin el peso del odio, pero también sin la ingenuidad de creer que personas fundamentalmente rotas pueden arreglarse solo con amor y paciencia. Es aceptar que algunas personas son incapaces de amor genuino y que está bien mantener una distancia permanente de ellas. El descubrimiento más impactante llegó 3 años después del juicio, cuando una investigación más profunda de los registros financieros ordenada por el IRS reveló que Helen había comenzado a malversar dinero de mi cuenta de ahorros universitarios cuando yo tenía apenas 16 años. Usando documentos falsificados con mi firma adolescente que había practicado copiar, había desviado sistemáticamente pequeñas cantidades que sumaban casi $100,000 durante 2 décadas. El patrón de explotación financiera había comenzado cuando era menor de edad, entrelazado con un condicionamiento psicológico que me preparaba para aceptar violaciones cada vez mayores. 5 años después del descubrimiento inicial de la conspiración, recibí a través de canales oficiales la noticia de que a Helen le habían diagnosticado cáncer pancreático en etapa avanzada durante un examen rutinario en la enfermería penitenciaria. La información vino acompañada de una solicitud formal de autorización para arresto domiciliario humanitario basado en la necesidad de cuidados paliativos que el sistema penitenciario afirmaba no poder proporcionar adecuadamente. Pasé semanas angustiado sobre cómo responder, consultando a Beatriz, amigos cercanos, incluso líderes espirituales sobre el dilema moral de mantener distancia de una madre moribunda que había intentado destruirme. Mi respuesta final fue pragmática y firme. No me opondría al arresto domiciliario por razones humanitarias básicas, reconociendo que negar atención médica adecuada me haría cruel de una manera que contradecía mis valores fundamentales. Sin embargo, mantendría todas las órdenes de alejamiento en vigor y no habría contacto ni reconciliación. La enfermedad no borra los crímenes, escribí en el documento oficial. El sufrimiento físico no absuelve la crueldad emocional. La proximidad a la muerte no reescribe el pasado, ni crea obligación de perdón forzado. Helen murió 6 años después de su condena, en una tarde gris de invierno, sola excepto por Rafael en el modesto apartamento donde cumplió arresto domiciliario con monitoreo electrónico. La noticia llegó por correo electrónico oficial del Departamento de Justicia, comunicación burocrática informando de la muerte de la convicta Helen Martins y mencionando que había disposiciones testamentarias que me incluían. Esta vez no abrí la carta que dejó. Instruí a mi abogado que la archivara permanentemente sin leer, una decisión que representaba mi crecimiento emocional y rechazo definitivo a permitir que Helen tuviera algún poder sobre mi paz mental, incluso póstumamente. El funeral fue pequeño y melancólico, asistido por Rafael, algunos conocidos distantes y, sorprendentemente, 2 otras víctimas del Dr. Marcus que vinieron a presentar respetos al final de una era. No asistí, eligiendo pasar el día creando recuerdos positivos con personas que genuinamente me amaban. Algunos juzgaron mi ausencia como cruel, pero había aprendido que establecer límites saludables no era crueldad, era supervivencia necesaria. Años después, finalmente puedo decir que he encontrado paz genuina e incluso gratitud por el viaje.
No gratitud por el abuso, eso sería masoquismo, sino por la fuerza descubierta, por las personas maravillosas que entraron en mi vida, por la oportunidad de transformar el trauma en cambio social positivo. La Fundación Paul Martins ahora opera nacionalmente, ha ayudado a cientos de víctimas, influenciado legislación, cambiado protocolos médicos. Hoy, a los 43, llevo una vida plena y significativa. Mi empresa de ingeniería prospera con proyectos que mejoran vidas. Tengo una relación saludable construida sobre honestidad radical, con alguien que entiende que algunas cicatrices nunca desaparecen completamente. Me despierto cada mañana con absoluta certeza de que mi cordura y valor no dependen de la validación de personas indignas de confianza. La lección más profunda que aprendí es que la familia no se define por la sangre, sino por personas que consistentemente eligen nuestro bienestar por encima de sus intereses. La familia que conscientemente construí, amigos leales, colegas que se convirtieron en hermanos, sobrevivientes que se convirtieron en guerreros a mi lado, demostró más amor en unos pocos años que Helen en décadas. La sangre puede ser más espesa que el agua. Escribí en el último capítulo de mi libro que se convirtió en un bestseller y referencia académica. Pero el veneno es más espeso que la sangre. Cuando la familia se convierte en fuente de destrucción en lugar de protección, tenemos no solo el derecho, sino la responsabilidad de elegir nuestra supervivencia. No es frialdad. ¿Disfrutaste la historia de Julia? Entonces suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde dónde estás viendo. Y hay otra historia esperándote aquí en la pantalla. Haz clic allí y te estaré esperando.